Pues esta es una enseñanza y estamos hablando de la Santa Cena. Vamos a ver el origen en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a la escritura que está en Éxodo capítulo 12, cuando habla de la Pascua. Ahí tiene su origen, porque vamos a ver una cosa, que Dios es muy puntual en sus citas. Dios nunca llega tarde. Diga conmigo, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Aunque a veces uno piensa, Señor, ¿por qué no estuviste ahí cuando yo te necesitaba? Dios sí estuvo ahí contigo porque Él es omnipresente, pero a veces no lo podemos percibir. Y esto es una cuestión de fe solamente, que Dios quiere que desarrollemos nuestra fe hasta que aprendamos a oír su voz, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la Escritura en Éxodo capítulo 12, versículo del 7 en adelante. En Éxodo capítulo 12 está hablando de la Pascua, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba pasando por una situación de cautividad muy fuerte. Mire, el pueblo de Israel, que tiene su origen con Abraham, ¿verdad? Un día llegaron a Egipto a guarnecerse ahí de una hambruna muy fuerte que había. Y ahí pasaron 400 años, 450 años, estuvieron ahí pues en Egipto, pero y eran muy favorecidos, pero se desarrollaron, se multiplicaron, y entonces llegó el momento en que hubo un nuevo faraón. El faraón los desconoció y los puso a trabajar, pero de una manera como esclavos, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel estaba esclavizado, estaba explotado, y lo ponían a hacer ladrillos, lo ponían a hacer los trabajos más viles, y de pronto Dios se le aparece en una zarza a Moisés, le habla, le dice que libere a su pueblo. Moisés va y habla con los ancianos de su pueblo y habla con Faraón y le dice que deje ir a su pueblo. Sin embargo, Faraón no quiso dejarlo ir, y por eso vinieron las 10 plagas de Egipto. Pero finalmente Faraón deja ir a su pueblo, al pueblo de Israel, y entonces ellos cruzan el Mar Rojo de una manera sobrenatural. Incluso arqueológicamente se han encontrado los buzos en la actualidad, se han encontrado vestigios del el ejército de Faraón, cómo fue pues ahogado en el Mar Rojo, ¿verdad? Hay restos de carruajes, de armaduras, de esqueletos que fueron completamente ahogados ahí. Entonces, finalmente llegaron al desierto, llegaron al Sinaí, y Dios le da orientación, pero antes de esto, antes de que salieran de Egipto, en la última noche que pasa el pueblo de Israel en Egipto, le da instrucciones Dios a Moisés, y Moisés se las da al pueblo. Y entonces dice, y tomarán de la sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de un cordero, porque les pidió que cada familia degollara un corderito, que buscaran un cordero de un año, que no tuviera ningún defecto, que fuera un corderito perfecto, porque esto iba a representar lo que siglos después iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía no nacía Jesús ahí, pero Él ya lo estaba haciendo como un tipo y figura de Cristo. Entonces, ese corderito lo degollaban y se lo iban a comer en la noche de la Pascua. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, esa sangre del corderito. Vamos al siguiente, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Bueno, dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Ok. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré
a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Hasta ahí vamos a dejarlo. Vamos a ver, vamos a detenernos aquí en esta escritura. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Esta fue la 10ª plaga, la última plaga, cuando finalmente Faraón dejó ir a su pueblo, ¿verdad? Así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, ¿verdad? Porque Egipto era un pueblo idólatra, y entonces Dios ejecutó juicios sobre los dioses. Aunque clamaran a sus dioses, no les iban a responder. Entonces, aquí estamos viendo una situación muy similar a lo que estamos viviendo en la actualidad, porque dice la escritura que vendría esa peste sobre los primogénitos. Y aunque ahora no solamente son los primogénitos, ahora mucha gente está muriendo, ¿verdad? Los panteones se están saturando, las funerarias, las clínicas, los hospitales se están llenando por causa del virus, del coronavirus, ¿verdad? Pero Dios guarda un remanente, guarda a su pueblo para que su pueblo sea guardado. Y aún, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la mirada puesta en la eternidad, no vamos a perder nunca, porque siempre estaremos en victoria, porque nuestra identidad está en el cielo. Nuestra identidad no está aquí en la tierra, sino está en el cielo. Por eso somos hijos de Dios. Entonces, estamos viendo que en los versículos anteriores, ¿verdad? Si nos regresamos al versículo 7, por favor, es el 7 y creo que el 8 también, pero permítame. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán, aquí en el 7, en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, ¿cuál fue la instrucción? Que en cada casa de los hebreos, esa sangre de ese corderito, lo pusieran con unas ramas de hisopo, hicieran un manojo de hisopo, y con eso pintaran sus dinteles con sangre. En los 2 dinteles, arriba, ¿sí? Así, arriba y a los lados. Entonces el ángel de la muerte pasó, pero cuando veía la sangre, no entraba. Pero como los egipcios no tenían esa instrucción, los egipcios sí murieron, o sea, murieron los primogénitos. Cada primogénito, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la mula, o sea, porque también los animales, el primer animal que haya tenido esa bestia, moría, todos murieron. Entonces hubo un gran llanto, una gran lamentación en el pueblo de Egipto, pero el pueblo de Dios se mantuvo libre de la muerte. Y la instrucción o la finalidad de esta instrucción es que usted esté libre de todo ataque del enemigo. Por eso estuvimos cantando de la sangre del Cordero de Dios, de la sangre. Hay poder en la sangre de Cristo, ¿verdad? Hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió, ¿verdad? En la sangre que Él vertió. Entonces, todo esto lo que estuvimos cantando, cuando nosotros cantamos alabanzas o cantamos adoración, es como una oración que nosotros estamos haciendo al Padre. Estamos adorándole, estamos alabándole, estamos bendiciéndole, ¿verdad? Es como una oración cantada, porque en el cielo vamos a estar cantando. Entonces, esto es una preparación para el cielo. En el cielo usted va a tener una voz redimida. Aquí se nos salen los gallos, aunque no queramos, pero allá va a ser una cosa esplendorosa, maravillosa, con sonidos celestiales. Pero aquí tenemos que prepararnos. ¿Cómo? A través de la fe, porque la salvación es por fe. Entonces dice que tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y el versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Hasta ahí. Aquí hay 2 elementos, la sangre y panes sin levadura. Panes sin levadura. ¿Por qué? Porque Jesús es el pan de vida eterna. Jesús es la palabra.
es el pan. Por eso Jesús dijo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, ¿verdad?, tendrá vida eterna, no morirá jamás. ¿Sí? Entonces los fariseos se sorprendían y se escandalizaban porque decían, ¿cómo nos vamos a comer a este hombre? Sin embargo, él estaba hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque usted y yo somos espíritu, no somos solamente un cuerpo. Si nosotros viéramos, vamos caminando por una calle, vemos las fachadas de las casas, pero no sabemos lo que hay adentro de la casa, ni quién vive. Solamente vemos la fachada, así es usted y así soy yo. Esto solamente es una fachada, nada más. Pero el interior es la vida que tenemos dentro en Cristo Jesús. Amén. El interior es lo que realmente importa. En una casa, cuando usted va por la calle, adentro vive una familia. Esa familia es lo que le da vida a esa casa. Una casa no es un hogar, pero cuando está la familia, entonces hacen un hogar. ¿Me explico? Entonces así, cuando Jesús dijo que comiéramos su cuerpo y bebiéramos su sangre, es porque estamos haciendo un acto espiritual que representa la vida de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ellos no entendían por qué lo hacían. Solamente fueron obedientes y lo hicieron, fueron obedientes y por esa razón no murieron, por la obediencia, ¿verdad? Entonces ellos salieron de Egipto y cada año la instrucción fue que en la Pascua ellos debían de hacer este acto de tomar cada familia tomar un corderito, ese corderito, pero no debía ser un cordero que dijeran, ay, pues mira, este le falta una patita, o tiene la patita rota, o este corderito está enfermo, pues vamos a comernos uno que no valga mucho, ¿no? Sí, al contrario, era un cordero valioso, pero tenía que ser de un año, un corderito chiquito, ¿sí? Inocente, tenía que morir, porque Jesús es inocente y él fue juzgado como culpable aún siendo inocente, ¿sí? Entonces, por eso él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no sabían lo que estaban haciendo hasta siglos después, ¿verdad? Cuando vino ya realmente el Señor Jesús, cuando vino a instituir la Santa Cena. Ahora, vamos a ver ya en los evangelios. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 7 en adelante, dice, llegó el día de los panes sin levadura. Acuérdese que dijimos que era pan sin levadura lo que iban a comer. Entonces se instituyó como una fiesta, la fiesta de la Pascua. Le dije yo que Dios es muy puntual, porque el Señor Jesús entregó su vida exactamente en la Pascua. Exactamente en la Pascua. O sea, él fue crucificado a lo que viene siendo las 9 de la mañana, ¿sí? Y entregó su vida alrededor de las 3 de la tarde, que es la hora en que se hacía el sacrificio de la tarde en el templo. Por eso la gente se espantó, porque de pronto era la hora del sacrificio en el templo, y de pronto el velo se rasga y no entienden por qué. Y ese rasgar del velo es muy importante. ¿Por qué? Porque le digo que ese velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y nadie podía entrar al lugar santísimo del templo, porque si no morían. Pero cuando el centurión entierra la lanza en el costado de Jesús y le atraviesa hasta el corazón, sale agua y sangre. Y en ese momento, cuando se derrama esa agua y esa sangre, el velo del templo se rasga, porque el cuerpo es el templo. Dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Por eso usted y yo necesitamos cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Hay cosas más importantes? Sí, sí las hay. El espíritu, el alma. Pero todo es importante porque todo es valioso. Amén. Todo es valioso, tan es valioso el cuerpo como el alma y como el espíritu.
Es cierto, el cuerpo un día va al polvo y muere. Sin embargo, es importante porque contiene al alma y al espíritu. Haga de cuenta que nuestro cuerpo es el envase, es la presentación, o decía hace un momento, es la fachada. ¿Me explico? Sin embargo, lo que está dentro, el alma, el espíritu, el alma es la psique, el espíritu está aquí, la entrada es el corazón espiritual. Bueno, entonces Jesús dijo: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre. Y aquí estamos viendo que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, el cordero que vimos en Éxodo capítulo 12. Amén. Y después vamos al siguiente versículo: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Vamos al siguiente. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Siguiente, dice: él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Siguiente. Bueno, gloria a Dios. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad ahí. Ya Dios le había hablado a ese hombre, ¿verdad? Ni siquiera ellos conocían quién era, pero Dios en el Espíritu le habló a ese hombre. No sabemos si a través de un sueño, a través de una visión, pero habló y le dijo dónde. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hasta aquí lo vamos a dejar. Sí. Entonces, aquí Jesús está instituyendo la Santa Cena, lo que llamamos los cristianos la Santa Cena. Esto está en Lucas capítulo 22, versículos del 7 en adelante. También lo puede encontrar en Mateo 26, versículos del 17 al 29, en Marcos capítulo 14, del 12 al 25, y en Juan capítulo 13, del 21 al 30, y en Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. O sea, Dios está ratificando lo que le llamamos la Santa Cena. Entonces, tenemos que, muchas veces cuando vivimos en la religión tradicional, cuando salimos o estábamos en el catolicismo, íbamos que hacer la comunión, ¿verdad? Pero el problema con la comunión es que la iglesia romana cree en la doctrina de la transustanciación. ¿Cuál es la doctrina de la transustanciación? Ellos dicen que una hostia que se consagra y que entonces Jesús realmente entra en esa hostia, y que cuando se están comiendo la hostia, se están comiendo a Jesús. Incluso, no sé, pero yo cuando era niño me decía: no la mastiques porque estás masticando a Jesús. Yo no sé si lo sigan diciendo o no, lo ignoro. Pero lo que sí le puedo decir es esto, es que la doctrina de la transustanciación no es bíblica. Esto viene de la cultura de Egipto, ¿sí? Entonces, lo que sí es bíblico es lo que estamos leyendo aquí, que Jesús tomó un pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Tomó una copa y también dijo: esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Nosotros consideramos que
Esto, más que ser un acto simbólico, es un acto espiritual. Hace un momento yo le mencionaba que somos espíritu, alma y cuerpo. Jesús tuvo el poder, o tiene el poder, para convertir el agua en vino, como lo hizo en las bodas de Caná. Convirtió el agua en vino, ¿verdad? Mandó llenar las tinajas de agua y se convirtieron en vino. Incluso tuvo y tiene la habilidad de caminar sobre las aguas, lo que en un momento dado uno podría hundirse. Él podía caminar sobre las aguas. Hizo que Pedro caminara sobre las aguas, ¿sí? Entonces, estamos viendo que Dios es omnipotente y que en un momento dado, ahora usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo, cada creyente en la tierra, esté en Timbuktu, esté en Tanzania, esté en Tamazunchale, esté en Chiapas, esté donde quiera que esté, sea un creyente, es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tomamos la Santa Cena? Nos hacemos un solo cuerpo con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? A través de un acto de común unión, o sea, de comunión, ¿verdad? De que nosotros estamos tomando esa cena. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no conoció personalmente a Jesús. De hecho, él era un anticristiano. El apóstol Pablo le gustaba perseguir cristianos y que se murieran, y se deleitaba en la muerte de los cristianos, hasta que un día el Señor Jesús lo tocó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, mientras más patadas estás dando, te estás aguijoneando tú solo, ¿sí? Cuando tuvo esta revelación, cuando tuvo esta visión, Pablo quedó ciego y lo tuvieron que llevar hasta casa de un señor en donde se hospedó, y ahí estuvo por unos días ciego hasta que mandó Dios a un profeta, ¿verdad?, para que orara por él. Y dice la escritura que escamas cayeron de sus ojos, y en ese momento él ya pudo ver. Esto era algo simbólico, porque Dios le estaba diciendo: estás ciego, sabes mucha religión, conoces mucho de la Torá, conoces mucho del Talmud, conoces mucho de las Escrituras, pero no conoces a Dios. Y ser cristiano es conocer a Dios, es tener una experiencia con Dios. Es que tú lo buscas en la madrugada, tú lo buscas en cualquier momento, que seas hombre o que seas mujer, tú estás enamorado de Jesucristo. No importa, porque Jesús nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha cambiado la vida. Él nos fortalece en cada prueba que pasamos. Él nos sustenta con la diestra de su justicia. Él nos tiene en el hueco de su mano. Amén. Entonces, Dios dio su vida por nosotros. Nosotros todavía no nacíamos. Cuando Él derramó su sangre, Él pensaba en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Estaba pensando, lo hizo por nosotros mismos. Por eso estamos agradecidos con Él, por eso le servimos. ¿Por qué? Porque entendemos que teníamos una vana manera de vivir antes, orgullosa, soberbia, pues completamente alejado de Dios. Posiblemente yo tenía una religión, ¿y de qué me servía? De todos modos era un pecador que iba al infierno, pero ahora a través de la fe sé que soy salvo, soy liberado, soy sanado, soy restaurado. Por eso cuando cantamos hay poder en la sangre de Cristo, ¿verdad? Estamos diciendo: soy sano, soy limpio. Y cuando yo estoy confesando esas palabras, yo estoy creyendo con mi corazón, porque dice el apóstol Pablo a los romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo debo de confesar eso por tantas malas confesiones que yo hice. Cuando Pedro negó a Jesús, lo negó 3 veces. Dijo: yo no lo conozco, decía, porque no quería que lo identificaran con Jesús. Pero qué terribles días vivió Pedro
con culpabilidad, con condenación. ¿Qué no le diría Satanás al apóstol Pedro? Mira, ¿ya viste tu Mesías? ¿Ya viste? Ya lo crucificaron, ya se murió, ya no está vivo. Qué bueno que lo negaste. Pero al tercer día, cuando van corriendo, porque María ya se había dado cuenta que la tumba estaba vacía, va corriendo y se da cuenta que Jesús ya no está ahí. Dice, pues ¿quién se lo robó? ¿Quién se robó el cuerpo? ¿Verdad? Qué tremendo, qué tremendo. Por eso Jesús, días después, cuando estaban cociendo un pez a la orilla del mar, le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderitos. ¿Sí? 3 veces le preguntó que si le amaba y Pedro se entristeció, pero era necesario que por aquellas 3 negaciones que hizo Pedro, diciendo no lo conozco, ahora tenía que decir 3 veces, sí, yo te amo, Señor, sí, yo te amo. Por eso yo no me canso de decirle al Señor, te amo, te alabo, te adoro, porque tantas cosas que dije en el pasado, ahora ¿qué tengo que hacer? Redimir mi vocabulario, ¿sí? Ya no estar juzgando, no estar criticando, no estar murmurando, no caer en chismes. ¿Por qué? Porque tantos años hacer eso. Ahora yo soy libre para alabar a Dios, libre para levantar mis manos, libre para bendecirlo, libre para glorificar su nombre. Entonces el apóstol Pablo no conoció físicamente a Jesús, le digo, era un perseguidor de cristianos, pero cuando él tiene la experiencia de ver a Jesús, en ese momento él cambia todo su paradigma y entonces empieza a tener la revelación. A Pablo no se le concedió andar con Jesús como se le concedió a Juan, a Pedro o a Santiago o a cualquiera de los discípulos, ni siquiera a Judas, ¿verdad? A él no se le concedió ese privilegio, pero Pablo lo conoció en el Espíritu y entonces tenía revelaciones a tal punto que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento y posiblemente también la de Hebreos, que no se sabe exactamente quién la escribió, pero posiblemente fue Pablo. Entonces, o fueron 13 o fueron 14, pero fueron esas cartas que escribió el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver que en Primera de Corintios, en el capítulo 11, ¿verdad? En el versículo 23 en adelante dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo le voy a dar un consejo, si usted me lo permite. Haga la Santa Cena cada día de su vida, sobre todo en estos tiempos. Sí. Yo creo que es la mejor vacuna que usted puede tener, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. No lo haga como un acto religioso, no lo haga como un ritual, hágalo como un acto espiritual en el que realmente usted está ingiriendo la sangre del Cordero y está comiendo un pedazo de carne de Jesús. Así hágalo. Métase a la presencia de Dios, alábelo, adórelo y pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios por sus pecados antes de hacer ese acto. Dice, porque dice después en el versículo 27 en adelante, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir
el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, muchos ya se murieron. ¿Por qué? Porque comieron indignamente la cena del Señor. Cuando usted y yo hagamos la cena del Señor, primero debemos de ponernos a cuentas con Dios y decirle: Señor, perdona mis pecados, límpiame. Y escudriñe su corazón y dígale: si es cierto, Señor, hoy cometí esta situación, hoy cometí este pecado, perdóname, voy a ir a pedirle perdón a la persona que lastimé. Sí. Entonces, póngase a cuentas con Dios y después haga la Santa Cena, pero no la haga de allá de vez en cuando. Nosotros un tiempo la estuvimos haciendo muy frecuentemente, la hemos dejado de hacer, pero creo que es importante estarla haciendo continuamente, y sobre todo en estos tiempos, porque es el recurso natural, el recurso espiritual más poderoso que puede haber, porque estamos hablando de la sangre del Cordero de Dios. Si usted cree que realmente ese jugo de uva se está transformando espiritualmente en la sangre del Cordero, en su cuerpo y en su alma y en su espíritu. Aquí hemos tenido testimonios de personas que han sido sanadas solamente por el hecho de tomar la Santa Cena, ¿sí? Así que cuando usted se sienta oprimida, oprimido, derrotado, cansado, frustrado, enfermo o en cualquier situación, haga la Santa Cena en su hogar. ¿Qué necesita? Un pedazo de pan y jugo de uva. Lo puede hacer con vino de mesa también, vino tinto. Pero el asunto es que usted haga la Santa Cena y vaya a las Escrituras. Ya se las di, ya le dije cuáles están. Entonces, vaya a las Escrituras y practique esa Santa Cena. Si usted está casado, si tiene su familia, con su familia hágalo. Si su familia no es convertida, bueno, pues hágalo usted solo o sola, no importa, pero hágalo. Es conveniente que lo haga. Sí. Yo le quiero animar en este día. Clame a la sangre de Cristo. Nosotros tenemos muchos testimonios, muchísimos testimonios en nuestra vida personal, ¿verdad?, de que la sangre de Cristo nos ha librado de terribles cosas. Sí. Yo le invito a que la sangre de Cristo esté siempre, siempre en su hogar. Por eso hace tiempo dimos aquí unos decretos, ¿verdad?, que decía: la sangre de Cristo cubre este hogar. No es un amuleto, por favor, no lo tome como un amuleto. Tómelo como una declaración de fe, algo que le está recordando que Cristo está en su hogar. Amén. Vamos a llevar a cabo la Santa Cena. Sí, seguimos. Vamos a hacer la Santa Cena. Si usted, mire, va a decir: oiga, pastor, yo no estaba preparado. No se preocupe, vaya por un vaso de agua y por un cachito de galleta, lo que tenga. Lo que importa es su corazón, su fe. Amén. Lo que importa es la fe. Sí. Lo que importa es la fe. Vaya por un vaso de agua a la cocina y por un pedacito de pan, ¿sí? Ya después lo hará con panes sin levadura y todo lo demás. Pero lo importante es que haga este acto de fe en el nombre de Jesús. Bueno, primeramente dijimos que vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Vamos a pedirle: Señor, perdónanos. Hemos pecado, constantemente pecamos, Señor. Te pedimos que nos limpies, que nos liberes de esa iniquidad, de esa opresión, de ese pecado que hemos cometido, Señor. Hoy confesamos nuestras faltas. Te pedimos que nos perdones y que nos perdone aquella persona a quien hemos ofendido, Señor. También nos perdonamos a nosotros mismos. Diga: yo me perdono a mí mismo. Yo me perdono a mí mismo. Perdono a Dios, porque hay gente que tiene resentimiento contra Dios. Perdone a Dios también. Perdone a su prójimo que le lastimó, que le ofendió. Padre Dios, hacemos esta oración en el nombre de Jesús, creyendo que tú nos escuchas, Señor.
hoy te pedimos que nos limpies. Estamos aquí delante de ti. Queremos hacer este acto, Señor, de fe en el Espíritu. Y Dios, este pedazo de pan y este jugo, este fruto de la vid, Señor, no queremos tomarlo en lo natural, queremos que sea espiritual. Queremos que Cristo mismo esté aquí con nosotros. Señor, yo puedo sentir tu presencia en este momento. Jesús, tú diste tu carne, tu sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy te pedimos que nos limpies, que nos liberes, que nos restaures, que nos des sanidad a través de este acto que estamos haciendo. Dios Todopoderoso, oramos para que cuando comamos este pan, realmente estemos discerniendo tu cuerpo, que no lo hagamos a la ligera. Y oramos que cuando tomemos este producto de la vid, realmente estemos tomando esa sangre bendita que limpie nuestro torrente sanguíneo. Señor, haz un detox espiritual en nuestras vidas. Desintoxica nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón. Dios, te pedimos que nos perdones. Y ahora vamos a recordar ese momento de la Santa Cena, cuando estaba Jesús con sus discípulos, que les dijo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo, que es partido por vosotros. Hagan esto en memoria mía. Recordemos al Señor Jesús en este momento. Comamos este cuerpo y cada vez que usted lo mastique, recuerde que Él fue molido por nuestras rebeliones, fue herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Comamos. Inmediatamente después, el Señor Jesús tomó la copa y la dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de ella, porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Hagan esto en memoria de mí. Bebamos y recordemos la sangre de Cristo que nos está limpiando, que llega a su estómago, que limpia su garganta, su boca, su garganta, su esófago, su estómago y todo su cuerpo y todo su ser. Bebamos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este acto. Pedimos, Señor, que tú traigas sanidad, liberación, fortaleza, avivamiento a cada persona. Señor, clamamos la sangre de Cristo. Clamamos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas y oramos. Ahora, Señor, oro por las personas que están escuchando este mensaje. Y Dios, declaro que tu reino viene a sus vidas, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo fortaleza, trayendo avivamiento. Dios Todopoderoso, gracias. Bendigo la vida de cada persona que está escuchando este mensaje. Tu palabra dice que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén.